Muy bienvenidos a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una idea que, créanme, está redefiniendo nuestra relación con la tecnología. Y no se trata simplemente de darle órdenes a una máquina. Se trata de algo mucho más profundo, de aprender a conversar con ella. Vamos a descubrir juntos cómo podemos transformar una instrucción básica en una colaboración que sea de verdad productiva con la inteligencia artificial. Seguramente es una experiencia que hemos tenido más de una vez, ¿verdad? Esa pequeña frustración. Hacemos una pregunta, esperando una solución, una guía, y lo que recibimos es una respuesta pero tan amplia que al final resulta casi inaplicable en el mundo real. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde está el fallo? Y bueno, aquí, en esta frase, está el corazón del asunto. La inteligencia artificial no tiene la capacidad de adivinar nuestras intenciones ni de llenar los vacíos con suposiciones. Funciona, más bien, como un espejo. Nos va a reflejar con una precisión asombrosa la calidad de nuestra propia comunicación. Esto significa que la responsabilidad de la claridad ya no recae en la máquina, sino fundamentalmente en nosotros. Y esto nos lleva a entender el problema no como un fallo de la tecnología, sino más bien como un desafío de comunicación, una especie de brecha que, la buena noticia, podemos cerrar si logramos entender la naturaleza de esta nueva forma de diálogo que estamos aprendiendo a tener. Pensemos un momento en esta metáfora del espejo. Es muy poderosa. Si nuestra instrucción es vaga, si es ambigua, la respuesta que obtendremos inevitablemente también lo será. La IA no tiene cómo darnos un resultado enfocado y preciso si nuestra petición inicial es dispersa. Lo que hace es amplificar, para bien o para mal, exactamente lo que le damos. Así que la solución, como vemos, empieza con un cambio de mentalidad, un pequeño giro en nuestra aproximación. Para mejorar los resultados que obtenemos de la inteligencia artificial, primero, y esto es clave, debemos mejorar nuestro propio proceso de pensamiento, el que precede a la pregunta. Este proceso es absolutamente fundamental. El acto de formular una buena instrucción, un buen prompt, nos obliga primero a nosotros a organizar nuestras ideas, a definir con una claridad meridiana qué es lo que necesitamos y a destilar cuál es la información crucial. Es en esencia una disciplina mental que nos beneficia tanto o más a nosotros que a la propia máquina. Para que esto no quede en la teoría, vamos a analizarlo en la práctica. Imaginemos una situación muy cotidiana, una persona que se siente completamente abrumada por la tarea de organizar una mudanza. Observen con atención la diferencia. Es abismal. A la izquierda, una petición tan general como «dame consejos para mudarme» solo puede generar una respuesta, pues, igualmente general, llena de obviedades. Pero a la derecha lo que vemos es una instrucción estratégica. No es que sea simplemente más larga, es que cada detalle tiene un propósito. El tiempo, el presupuesto, el tipo de vivienda, todo está ahí para guiar a la IA hacia una solución que sea verdaderamente útil y aplicable. Si deconstruimos esta instrucción, si la analizamos, empezamos a ver los componentes clave que marcan toda la diferencia. Y ojo, no se trata de una fórmula rígida, sino de los elementos que componen cualquier comunicación que sea clara e intencional. Lo primero, y esto es fascinante, es que le asignamos un rol. Le decimos, actúa como un organizador profesional. Con esta simple frase establecemos el tono, la perspectiva y el nivel de experiencia que esperamos. Ya no estamos hablando con una herramienta genérica, ahora es un especialista enfocado en nuestro problema. Luego le marcamos un norte, el objetivo claro, planificar la mudanza. Enfoca toda la capacidad de la herramienta en una meta concreta. Así evitamos que divague, que se vaya por las ramas con información que, aunque interesante, es irrelevante para nuestra necesidad. Y aquí llegamos al punto quizás más importante, el contexto. Detalles como 2 semanas, de un apartamento pequeño a una casa grande, presupuesto limitado, estos no son adornos, son los datos que le permiten a la IA pasar de una respuesta genérica a una específica, personalizando la solución para una situación del mundo real. Y finalmente, pedir el resultado en un formato específico como una lista semanal no es un capricho. Esto transforma lo que podría ser un bloque de texto denso en un plan de acción, en una herramienta que se puede usar de inmediato. La estructura de la respuesta es, a menudo, tan importante como su contenido. Muy bien, ahora, llevemos estos mismos principios a un terreno que es, si se quiere, más delicado, más humano. Pensemos en una persona que necesita tener una conversación difícil con su hijo adolescente sobre su rendimiento en los estudios. De nuevo, el contraste es enorme.
Una pregunta general como ¿cómo hablo con mi hijo sobre sus estudios? Solo puede llevar a consejos genéricos, de manual. Pero fíjense en la segunda petición. Define un objetivo muy sutil, expresar preocupación sin que el otro se sienta atacado, y solicita herramientas específicas, como frases y preguntas abiertas. Esto transforma a la IA en un verdadero consejero de comunicación. Al analizar esta segunda petición, vemos cómo cada uno de estos elementos construye una solicitud mucho más sofisticada. El rol de consejero familiar ajusta el enfoque hacia lo emocional, lo constructivo. El contexto describe la delicada dinámica humana que está en juego, y el formato solicitado, ejemplos de frases, pide una ayuda que es directamente aplicable a la conversación real. Lo que estos dos ejemplos nos muestran va mucho más allá de un simple truco técnico para obtener mejores respuestas. Nos revelan que estamos, casi sin darnos cuenta, desarrollando una nueva forma de claridad, una claridad que se vuelve indispensable en nuestra interacción con la tecnología. Y esta, creo, es la idea central que me gustaría que nos llevemos hoy. Aprender a dar buenas instrucciones a una inteligencia artificial es en el fondo un entrenamiento para nosotros mismos. Nos obliga a definir problemas, a clarificar objetivos, a anticipar resultados. En definitiva, fortalece nuestra propia capacidad de análisis y de pensamiento crítico. Esta frase resume a la perfección nuestra reflexión de hoy. La herramienta no va a compensar nuestra falta de claridad. Al contrario, la va a amplificar. Por lo tanto, el camino hacia mejores respuestas de la inteligencia artificial pasa necesariamente por mejorar la claridad de nuestras propias preguntas. Les dejo entonces con esta pregunta para la reflexión final. ¿Y si el mayor beneficio de esta tecnología no está solo en las respuestas que nos ofrece, sino en la disciplina mental que nos impone para obtenerlas? Quizás al aprender a hablar con la inteligencia artificial, en realidad estamos aprendiendo a pensar con mayor claridad, con mayor propósito y con mayor profundidad. Muchas gracias por su atención.